vamos a dar una pequeña explicación sobre los fundamentos históricos de la semiótica. Como bien se sabe, la semiótica es denominada como la ciencia de los signos. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, la lengua ha sido concebida como la depositaria del sentido compartido que permite la comunicación colectiva propia de los discursos, ensayos y trabajos científicos. Fue transformándose de ser un arte a consolidarse como una ciencia que, en uno de sus paradigmas, delimitó el texto y las significaciones como sujeto de estudio. Esta ciencia se denomina semiótica, como bien lo habíamos dicho anteriormente. Un ejemplo de ello podría ser que el texto es por consiguiente lo que la lengua tiene de extraño. Entonces, acá el papel de la semiótica sería que ésta se encarga de cuestionar y de cambiar. ¿Por qué? Porque busca modelos de significancia que el lenguaje representativo y comunicativo no recita. Así lo señala Ferdinand de Saussure, llamado también el padre de la lingüística moderna. En la actualidad, esta semiótica se orienta hacia el estudio de todo aquello que se conforma a partir y gracias a los signos. Cabe allí entonces el estudio de la magia, las adivinaciones, la poesía, los textos sagrados, la religión, la música, entre muchos más. Lo que se quiere decir que la semiótica traspasa el lenguaje verbal propio de las lenguas, los formalismos matemáticos y que se abre a nuevas formas en la tradición cultural de las civilizaciones. Entonces, la semiótica tiene unos representantes. Estos representantes son Charles Sanders Peirce, que fue un filósofo americano que nació en el año 1839 y murió en el 1914, y Ferdinand de Saussure, lingüista suizo que nació en 1857 y murió en 1913. Ambos estudiosos realizaron sus planteamientos y fundamentos de la teoría de los signos y las lenguas. Ambos, sin conocerse y en la distancia, concibieron la posibilidad de crear una ciencia de los signos, que la ciencia de los signos sería la semiótica. Bueno, el primero se dedicó más que todo a plantear la ciencia de los signos a partir de la lógica y la concibió como ciencia del lenguaje, que fue Peirce. Para él, la lengua está en todas partes y en ninguna. La lengua se reduce a las palabras, que son, por cierto, signos. Para Ferdinand de Saussure, presenta tanto en la metodología como en la práctica el polo opuesto de Charles Peirce, ya que su reflexión procede de la lengua, la cual toma como objeto exclusivo de estudio. La lengua para este autor debe estudiarse en sí misma. Estos autores compartían tres conceptos: la práctica intuitiva, la teoría y la práctica profesional. La práctica intuitiva, que involucra a todo ser humano. El hombre usa espontánea e incluso conscientemente a la semiótica, como bien dice acá, inconscientemente, aunque ignore su existencia. En el segundo sentido de la teórica o teoría, el hombre reflexiona sobre su comportamiento semiótico, tanto intuitivo y profesional. En el tercero, el de la práctica profesional, el hombre utiliza conocimientos adquiridos mediante comportamientos. Bueno, en este último se puede decir que el hombre utiliza estos conocimientos para reflexionar acerca de su comportamiento semiótico para intervenir consciente y eficazmente en la tarea de atribuirle significado al mundo. Esta perspectiva solo involucra a determinados especialistas y los involucra a su vez desde dos perspectivas: como práctica profesional analítica, que estudia los comportamientos individuales y sociales comprometidos en la producción e interpretación históricas del significado atribuido a entidades correspondientes al mundo de determinada sociedad, y como
práctica profesional productiva que estudia los comportamientos individuales y sociales comprometidos en la producción e interpretación, prospectivas del significado atribuible a entidades correspondientes al mundo de determinada sociedad. Ahora vamos a hablar sobre conocimientos garantizados por la semiótica. Se define como un proceso cognitivo riguroso y eficaz. Las tres calificaciones, tomadas por separado o en forma conjunta, ser cognitivo, ser riguroso y ser eficaz, son motivo de controversia. Esto sin entrar a considerar otras características de tal proceso, como el carácter innato o cultural, o la porción de uno u otro, que se atribuye a su origen, o incluso esta caracterización prosecual de la semiótica frente a la alternativa de considerarla una acción en el paralelo o un acto de comprensión holístico. La semiótica en el ejercicio histórico es constituido por múltiples aspectos. Como bien se sabe, la semiótica es una facultad humana y no una institución humana, como Martinet prefiere considerarla al lenguaje, aunque en múltiples aspectos afirmarla como humana no la excluye, tomando en cuenta determinadas variantes específicas del resto de lo orgánico. Y afirmarla como facultad no elimina ni siquiera reduce el papel en que su actuación cumple la sociedad. Simplemente se afirma que el hombre la posee y la ejerce como un instrumento cognitivo para la comprensión del mundo. Por tanto, lo riguroso y eficaz se aplica a dichas prácticas, las cuales ya habíamos hablado sobre ellas en un principio: la práctica intuitiva, la teórica y la práctica profesional. Por tal motivo, la semiótica como ciencia da cuenta de lo que pasa a través de estas. A través de los tiempos, la semiótica, al ser parte de la literatura, ha reducido las creencias que se consideraban como verdades en disciplinas tales como la física, la química y la astronomía. Es por tanto que los fenómenos sociales se separan del concepto de literatura como de la metafísica, ya que todo tiende a ser intuitivo, indemostrable, pero aceptable y comprensible. En la actualidad tienden a aproximarse cada vez más a la formulación de conclusiones rigurosas o al menos plausibles, según Gardin, 1987, que en determinados contextos históricos y sociales fuertemente acotados pueden considerarse válidas, o sea, con eficacia explicativa y predictiva para intervenir de determinada manera en determinado momento de este concreto texto o contexto social, provocando determinada transformación deseada. Así las humanidades se hacen cada vez más rigurosas y eficaces y, por tanto, tras haber incorporado la observación acerca del relativismo que mencioné en el punto anterior, más científicas. Por ello, se busca la proximidad de las humanidades y las ciencias sociales por medio de la semiótica. La pregunta sobre el eventual carácter riguroso y eficaz tanto del conocimiento acerca de la semiotización como del conocimiento puesto en funcionamiento en las tareas específicas de la semiótica aplicada. Puede comenzar, por tanto, de tratar de responder alternativamente o afirmativamente a otra pregunta previa. ¿Existe algún espacio en las ciencias sociales que estudie o permita estudiar en el futuro a la semiosis, a la semiotización y o a la semiótica aplicada como su objeto de estudio o conocimiento? Tal espacio poseería el de semiótica en cuanto ciencia social. Bueno, esto creo que es todo sobre la semiótica. Ahora vamos a devolvernos acá y seguimos con semántica. Que la semántica, denominada por Charles como la doctrina de la naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de la semiosis posible, ciencia de los significados, para mejor decir o más claramente. Se han generado cuestionamientos y presupuestos filosóficos del discurso clásico que organiza hoy las ciencias humanas. Ahora bien, la semiología. La semiología era para Saussure la ciencia que estudia la vida de los
signos en el seno de la vida social. La semiología formaría parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general. Nos enseña en qué consisten los signos y qué leyes nos rigen. Como no existen, no podemos decir de qué tipo serán. Sin embargo, tiene todo el derecho de existir y el lugar que ocupa viene determinado de antemano. La lingüística no es más que una parte de esa ciencia general y las leyes que descubriría la semiología serán aplicables a la lingüística. La semiología tendrá mucho que hacer solo para ver dónde acaba su dominio. Ferdinand de Saussure. La palabra, el discurso, el sentido y el significado. Todos estos son aspectos, partes o elementos que se deben tener muy en cuenta a la hora de que deseemos generar o establecer un proceso comunicativo. También se debe tener en cuenta que estos elementos estarán muy presentes cuando nosotros mismos estemos inmersos en uno. Además, cada uno de ellos juega un rol diferente en el acto comunicativo. Sin embargo, algunos tienen un papel un tanto similar a otro. Por ejemplo, la palabra. La palabra, según Vygotsky, es la célula del lenguaje. Además, la palabra reúne los objetos en determinados sistemas de códigos. Por ejemplo, Luria analiza las siguientes funciones de la palabra: la función designativa y la función del significado. Aquí hay algo que tener muy en cuenta: el significado de la palabra se forma en el proceso histórico-social y no permanece inmutable a lo largo del desarrollo del individuo. Por ejemplo, Vygotsky, en su investigación sobre el pensamiento y la palabra, analiza el significado de la palabra como una generalización o un concepto. Una palabra sin significado es un sonido vacío. El significado es un criterio de la palabra y su componente es indispensable. Además, las palabras se enriquecen a través del sentido que les presta el mismo contexto. Esta es una ley fundamental de la dinámica del significado. También hay que tener en cuenta que por medio de la misma palabra se designan los objetos, relaciones entre objetos, cualidades o acciones. Ahora bien, el discurso. Este es una acción comunicativa, ya sea escrita u oral, la cual debe informar sobre un contenido a transmitir, ser atractivo, convencer, tener buenos argumentos e informar. El discurso puede ser expositivo, argumentativo, jurídico o narrativo. El discurso narrativo es aquel que se centra en el relato. Este tipo de discurso se ve más que todo en los cuentos y novelas. El discurso expositivo es considerado como un discurso limpio y en ocasiones poco llamativo, ya que todo está escrito y lo que se hará simplemente es tratar de transmitir la información. El discurso argumentativo. Este busca convencer a la audiencia basándose en argumentos persuasivos, con los cuales la audiencia comprenda y acepte lo que se les quiere transmitir. Y el jurídico se centra en el ámbito jurídico y las leyes. Cabe resaltar que existen muchos más tipos de discursos, pero simplemente tome estos como para realizar un ejemplo. Ahora bien, prosiguiendo con el mapa y su explicación, continúo con el sentido. Este hace referencia al significado exacto que el signo quiere comunicar o el acto comunicativo, todo basándose en el contexto. Además, un mismo signo puede expresar muchos significados, por eso hablamos del sentido de una palabra en un contexto específico. Sentido hace referencia al significado exacto que el signo quiere comunicar, y que para entender el sentido necesitamos un contexto preciso. También, el sentido de la palabra es la unidad fundamental de la comunicación, la cual aporta los aspectos subjetivos del significado relacionándolos con el momento y la situación dada. El sentido es el significado individual de la palabra separada del sistema objetivo de enlaces y relaciones, y está ligada a una situación concreta, afectiva por parte del sujeto. Ahora bien, por último, el significado. Este es la generalización de un concepto. Consiste en descifrar toda palabra que se va leyendo, viendo o escuchando, asociándola a conocimientos previos, experiencias logradas para crear esquemas, dando un sentido al acto comunicativo. Por ejemplo, una persona al estar leyendo, los signos influyen en él, asociándolos a experiencias ya vividas, conocimientos previos, su cultura y su perspectiva del mundo para buscar un significado
a lo que intente interpretar. El signo lingüístico. Este tema ha sido abordado por dos autores, quienes son Ferdinand de Saussure y Charles Peirce. Sin embargo, se explica en este mapa conceptual la perspectiva de Saussure. Bien, se dice entonces que el signo lingüístico viene de Saussure a finales del siglo XIX, quien desarrolló sus estudios sobre el signo analizándolo desde una perspectiva lingüística y a la vez estructural, ya que éste no cuestionaba el lenguaje y su funcionamiento, esto en el sentido lingüístico, y en el sentido estructural debido a que quería dejar a un lado la perspectiva histórica. Todo esto a través de su elaborado El curso de lingüística general. Por otro lado, se dice que el aporte de Saussure y Peirce sentaron base en lo que se conoce como teoría general de los signos. Además, Saussure se centró en el acto expresivo, es decir, en la palabra hablada, permitiendo así que hubiese una distinción entre la lengua como sistema y el habla como uso del sistema. Bien, pero entonces, ¿qué es el signo lingüístico? Se dice que es la unidad lingüística que puede ser percibida por el ser humano, que permite presentar una idea desde el carácter biplánico, es decir, que presenta un plano del contenido y un plano de la expresión. Por otro lado, el signo lingüístico tiene la capacidad de aplicarse a sí mismo y explicar los demás sistemas de signos. Pero entonces, para explicar el carácter biplánico ya mencionado, es necesario saber lo que aportó Saussure. Él decía que toda palabra tiene una imagen o un componente material y un componente mental referido a una idea o concepto. Una explicación más clara era que decía que cada palabra tenía un significado y un significante, es decir, el carácter biplánico ya mencionado. Entonces, siendo el significado el concepto o idea que cada persona tiene, es decir, la imagen mental, y siendo el significante un conjunto de sonidos y grafías que conforman la palabra o idea. Un ejemplo, imagínense lo que pasa cuando digo la palabra perro. A cada uno de nosotros nos llega una imagen mental de este animal. Por ejemplo, en mi caso, me imagino a un perrito blanco, gruesecito y tierno, pero muchos de ustedes pudieron haber imaginado un perro negro, un perro gris, un perro de raza. Entonces, a esa imagen mental la acompaña el significante, es decir, la palabra perro, que está compuesta por la P, por la E, R, O. Ahora, en cuanto a las características del signo lingüístico, se conoce de varias, pero en esta ocasión se hace explícito en linealidad, arbitrariedad, articulado, mutabilidad y mutabilidad. En cuanto a linealidad, se quiere decir que los signos lingüísticos se ordenan unos tras otros. Por ejemplo, está mal ordenado lo siguiente: Manuela, mi nombre. Como se mencionaba, se aplica el orden, entonces sería Manuela es mi nombre o mi nombre es Manuela, mejor. Otro ejemplo es mi mascota es un conejo. Ahora, en cuanto a la arbitrariedad, quiere decir que la relación entre significado y significante es convencional, es decir, en el mundo hay diversas lenguas y en cada una de ellas se desarrollan diferentes signos, es decir, diferentes vínculos que evitan la existencia de una sola lengua en el mundo. Sin embargo, esto aplica es en un conjunto de personas que difieren en el idioma, por ejemplo, entre una persona que habla el español y otra el inglés. Un ejemplo mucho más claro, la palabra libro en español y book
que es lo mismo que el libro, pero en inglés. En cuanto al carácter articulado, quiere decir que se puede descomponer en partes más pequeñas desde una primera articulación y una segunda articulación. Es decir, se puede dividir o distribuir en monemas, lexemas, morfemas o si no en fonemas. Y en cuanto a mutabilidad e inmutabilidad, quiere decir que los signos no cambian por iniciativa de un solo hablante, pero sí evolucionan a lo largo del tiempo. Es decir, yo como Manuela no puedo decir que una palabra que utilizo la tengan que utilizar también todos los demás o que reemplace a la que está especificado en el momento. Por ejemplo, en el caso de los urabenses, se utiliza mucho la palabra caballota para referirse a una mujer voluptuosa, atractiva, en vez de decir hermosa, linda. Entonces, esta palabra no puede introducirse en el idioma por simplemente iniciativa propia. Por otro lado, se conoce del carácter sincrónico y diacrónico, que quiere decir que el lenguaje evoluciona a medida que pasa el tiempo, lo que permite a la lengua ser estudiada en un momento en particular o a través del tiempo. Así pues, es esto lo que es el signo lingüístico. Peirce fue pionero del pensamiento semiótico. Su propuesta se fundamenta en una tradición lógica que le permitió acercarse a todo tipo de signos y no solamente a los signos verbales, como en el caso de Ferdinand de Saussure, autor que ya hemos estudiado. Para Charles, un signo es una representación simbólica. Entonces, los signos toman complejidad ya que, aparte de reemplazar, se convierten en mediadores para interpretantes fijos a la lectura determinada. Así pues, para este autor, los signos tienen una tarea más exigente que la de reemplazar o sustituir a las cosas, ya que funcionan como factores en procesos de mediación a los que Peirce llama interpretantes. El interpretante es la modificación producida en el pensamiento por un signo, pero el pensamiento no debe entenderse en principio como fenómeno psicológico individual, sino que tiene que ver con el proceso discursivo que se da en el ámbito de la comunidad humana. Siendo así, los signos representan para la persona una referencia. Un ejemplo sería el punto, da cuenta de una terminación y la coma de una continuación. Esto es una idea que puede tomar el hombre acerca de un signo, o para que les quede un poquito más claro. Tales signos representan objetos en algunos casos. El signo combina dos ideas enlazadas y con una múltiple definición. Las dos ideas enlazadas son la de la idea y la del objeto. Peirce además hace referencia a que el signo está en lugar del objeto, no en todos los aspectos del este y que este no representa un objeto completo, sino desde una determinada perspectiva, una especie de idea. Por ejemplo, en la relación significa viento, veleta. Solo es tenido en cuenta al aspecto significativo de la dirección del viento y la orientación de la veleta, no otros aspectos de ambos elementos. El concepto de idea debe ser entendido como una convención o acuerdo sobre la manera de interpretar el signo. La mediación o interpretación funciona mediante reglas convencionales que sirven para interpretación de todo signo. Es representacional en el sentido de que la interpretación implica siempre la representación de una experiencia acumulada, es decir, aprendida, que está codificada mediante signos. Siendo así, pues, entonces la clasificación de los signos según Charles es a partir de esta o de sus relaciones con objetos dinámicos
que él pudo dividir los signos en iconos, índices y símbolos. Bueno, iconos, proximidad con el objeto. Al hablar de icono o simplemente tratar de darle una definición, se refirió a él como un signo que está determinado por su objeto dinámico en virtud de su propia naturaleza interna, por ejemplo, una visión o el sentimiento provocado por una pieza de música considerada como representación de lo que el compositor quiso expresar. Es un signo determinado por un objeto dinámico en virtud de estar en relación real con él. Un nombre propio es un nombre propio es un índice, también es un índice. Bueno, los índices, interpretación individual de algo. Es un signo determinado por un objeto dinámico en virtud de estar en relación real con él. Un nombre propio es un índice, también es un índice la presencia del síntoma de una enfermedad y un símbolo, como bien lo dice acá, es el método de interpretación o como Charles denominó, como un signo que es determinado por su objeto dinámico solamente en el sentido de que sí, así será interpretado. Por lo tanto, depende de una convención, de un hábito o de una disposición natural de su interpretante o de su interpretante. Bueno. Semiótica y cultura. Cada una de ellas por separado vendría siendo semiótica y la otra cultura. Semiótica sería aquella ciencia encargada de estudiar y analizar la presencia de signos en nuestra sociedad. Cultura, por otra parte, sería la forma de ser de una misma comunidad, sus tradiciones, sus creencias, en otras palabras, es una especie de tejido social. Sin embargo, al juntarse en estas dos surge la semiótica cultural, la cual investiga la formación de signos que se encuentran en diferentes culturas. En otras palabras, analizan y estudian el surgimiento de signos en diferentes culturas, sociedades o comunidades. Sin embargo, la semiótica es uno de los organismos principales y bases de la sociedad y cultura misma, ya que ésta se enfoca en el estudio de los sistemas de signos desarrollados por una comunidad, sociedad o cultura. Además, esta abarca y estudia el funcionamiento de la lengua como producto de un proceso que compromete otros sistemas. Se infiere entonces que el lenguaje es la facultad con base a una determinada diversidad de elementos lingüísticos. También, la semiótica de la cultura, desde una perspectiva de Charles Peirce, es una parte de la semiótica que investiga las formaciones sígnicas que se encuentran en diferentes culturas, es decir, es la expresión de la semiótica de la cultura misma. Tipología textual. Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuya finalidad es agrupar o clasificar los textos y discursos lingüísticos de acuerdo con las características comunes. El tema de los tipos de textos es abordado desde disciplinas como el análisis del discurso y la lingüística del texto. Para la cultura, es algo que se debe aprender como algo distinto a la herencia biológica. Los lenguajes no verbales relacionados con la kinésica y la proxemia incluyen el uso significativo de las distancias entre las personas. Son diferentes de cultura a cultura. El contacto físico, dónde, cuándo y entre quienes se permite contacto físico es un asunto igualmente cultural. El lenguaje corporal, los gestos, movimientos de manos, cuerpo, mirada, vestuario, entre otros. El ser humano se comunica de forma verbal y no verbal y adopta el manejo simbólico con un amplio sentido depositario y de significado. Es el caso de las producciones culturales, el arte, la religión o la arquitectura. Clasificación aceptada en los trabajos de lingüística. En el texto se distinguen
narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo. Hay autores que reducen esta cantidad a otra inferior, hay quienes la amplían a otra más intensa. La primera tipología propuesta fue por Wiertz en 1975, dado como solución a la necesidad de establecer tipologías de textos. Y desde entonces han aparecido otras con ligeras variaciones entre sí. Unas descansan en criterios funcionales, otras sobre esquemas organizativos o sobre criterios lingüísticos, cognitivos o de otra clase. En cuanto a la didáctica, las tipologías textuales representan una poderosa ayuda, dado que, en primer lugar, permiten conocer y seleccionar aquellos tipos de textos que los aprendientes deberán ser capaces de manejar de forma productiva, receptiva o bien de ambas formas. En segundo lugar, será posible extraer de los textos estructuras y formas de organización textual que los aprendientes deberán conocer y dominar, puesto que los distintos tipos de textos se caracterizan por unos rasgos peculiares, más allá de la morfosintaxis y el léxico que se utilice. Códigos lingüísticos. A lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos, estamos rodeados de diferentes códigos y signos que componen nuestro entorno, y es a través de ellos que nos comunicamos, entendemos y nos damos a conocer en nuestra comunidad, país o un lugar en específico. Nuestra forma de vestir, caminar, los signos que utilizamos, incluso la forma en que vivimos nos hace distinguirnos de los demás sujetos. Por ello, es importante que a través de este mapa conceptual comprenda qué son los códigos sociales. Bien, los códigos sociales son considerados una organización y significación de la sociedad, es decir, aquello que caracteriza a cada sociedad desde el punto de vista del código, puesto que los códigos son conjuntos organizados de signos regidos por la emisión y recepción de mensajes que constituyen sistemas de comunicación, es decir, son diferentes signos que hacen parte del proceso de comunicación. Recordemos que estos códigos pueden dar a conocer o distinguir una cosa de otra, por lo tanto comunican. Un ejemplo, cuando vamos por la carretera y vemos una señal que tiene un plato y un tenedor, sabemos que a lo largo del viaje encontraremos un restaurante. Así pues, estos códigos pueden ser simples, es decir, de un solo tipo de signos, como por ejemplo el semáforo, y también pueden ser complejos, es decir, emplean signos tomados en préstamos de otros códigos, ejemplo, las señales de tránsito, que pueden contener iconos, colores y gráficos. Aún así, hay que saber que en todo proceso de comunicación se pueden hacer uso de diferentes códigos que más adelante vamos a conocer. El objeto de los códigos sociales está en la idea de significar la relación entre los hombres, es decir, hacer entender cómo es la relación entre los hombres en este medio mundo de códigos y signos. Esta relación puede darse por medio de signos de identidad, por ejemplo, son símbolos patrios, insignias, uniformes, sobrenombres, tatuajes, etc. Signos de cortesía, como lo son saludos, tonos especiales y gestos convencionales, por ejemplo, la inclinación de la cabeza, el beso, estrechón de manos. Costumbres, hábitos y utensilios, alimento, comercio y arquitectura. Ritos y reuniones son, por ejemplo, ritos religiosos, protocolos y etiquetas, fiestas, clan, tribu, entre otros. Moda son los vestidos, danzas y costumbres predominantes. Patrimonio político y cultural. Esto se refiere a las leyes, valores, medios de comunicación, ciencia y artes. En cuanto a la clasificación, según el lenguaje verbal o articulado, se clasifican en códigos lingüísticos que hacen referencia a la comunicación basada en el idioma, bien sea escrito u oral. Comunicación paralingüística.
hace referencia a la comunicación que tiene en cuenta los códigos kinésicos, es decir, estos movimientos que de por sí siempre acompañan cualquier tipo de comunicación, y los códigos prosémicos, que se refieren a la distancia en que somos capaces de dirigirnos y hacer parte de un proceso de comunicación. Códigos extralingüísticos. Son conjuntos organizados de signos y se caracterizan por tener autonomía funcional. Se clasifican en lógicos, sociales y estéticos. Los códigos sociales son los instrumentos de la experiencia del nivel cognitivo, es decir, hacen parte de la experiencia humana, cognitiva y afectiva. Dentro de este podemos encontrar los códigos que determinan la relación del hombre con el mundo, por ejemplo, los códigos científicos, que buscan orientar a la búsqueda y representación del conocimiento en distintas áreas del saber humano y por ello defienden la función representativa. Estos códigos científicos pueden ser arbitrarios, es decir, numéricos o con fórmulas, iconos o figuras, o sencillamente pueden ser clasificatorios o taxonómicos y operacionales, es decir, en matemática y en geografía los códigos difieren. Por otro lado, también tenemos la expresión de acciones, la cual tiene esencia en el propósito e intención de un enunciado, pues se trata de la comunicación afectada por el compromiso a una causa. En pocas palabras, se trata de darle un significado a las acciones que pueden conllevar a la idea de suplicar o referenciar, es decir, se entiende de manera diferente o con la misma interpretación. Y está el significado, sentido y valores, que da a conocer que el significado puede ser amplio de acuerdo a los contenidos y el sentido viene de la interpretación de cada sujeto y los valores pertenecen más a la estilística. Un ejemplo más claro es la de la palabra gato, que puede referirse desde el sentido como a un animal felino doméstico. Pero si decimos ese gato grande del África, nos podemos referir a cualquier felino salvaje, un tigre, un león, un leopardo, un puma, etc. Entonces ahí entra en juego el sentido contextual de la palabra. Por ejemplo, cuando me refiero al gato de África, sabemos que es un animal salvaje. Y por último, cuando se refiere desde un valor expresivo, se puede decir, ese hombre es un gato o esa mujer es una gata. Y esto puede ser entendido como una ironía o como un desprecio. En cuanto a los códigos sociales, se puede decir que son los signos y códigos mencionados en una parte de la explicación, que son los códigos de cortesía, los signos de identidad, las costumbres, la moda y entre otros. Es decir, los códigos sociales significan la relación entre los hombres y por lo tanto significan toda clase de interacción social. Y por último están los códigos estéticos, que se refieren a la forma en que mejor se puede decir las cosas. Por ejemplo, en la literatura se hace uso de los géneros literarios para dar a conocer una expresión de la mejor manera. Por ejemplo, en el arte, la pintura y entre otros. Semiótica en el aula. A través de toda esta explicación hemos podido dar cuenta de que la semiótica y todos sus otros temas tratados aquí influyen de alguna manera en la vida del hombre desde su nacimiento hasta su muerte.
La semiótica se encuentra en diferentes campos del hombre, pero en esta ocasión, para cerrar este video, terminaremos entendiendo un poco sobre la semiótica dentro de la educación. Como docentes sabemos que a diario los estudiantes y los maestros se encuentran en un proceso de comunicación total, comunicación que se puede dar en sus diferentes sentidos, pero dentro de la educación este uso de la comunicación debe ser empleado desde un sentido de eficacia y buen uso del lenguaje escrito o oral, para que la transmisión de los conocimientos e informaciones pueda darse de la mejor manera. Además, sabemos que dentro de esta comunicación que a diario realizamos nos encontramos en todo momento con signos, o mejor dicho, la semiótica involucrada dentro de nuestras vidas y por ende en la formación de cada uno. Después, la semiótica en el aula, una forma de introducir e identificar los signos semióticos dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues esto permite la relación lenguaje-hombre, incidir en el papel del maestro, quien debe saber utilizar ese poder de la utilización de signos para la formación de ciudadanos, y también permite ofrecer propuestas semiótico-pedagógicas y conllevar a que se fomente concepciones lingüísticas para llevar a la observación, la crítica y la opción dentro del proceso de aprendizaje. Es decir, el alumno debe aprender a hacer lecturas del contexto educacional y social en base a su conocimiento, para así contribuir a la comprensión y reconstrucción histórica de la cultura social. Todo esto por medio de la percepción y observación, pues recordemos que a nuestro alrededor hay signos y códigos que poseen informaciones. La comunicación, como lo mencionábamos ahora, es uno de los procesos más relevantes dentro de la formación de los estudiantes. Por ello, cuando se inicia a enseñar y aprender o a gestionarse dentro de los cuerpos educacionales la idea de ostentar propuestas pedagógicas, se inicia también una comunicación, el cual debe servir para alcanzar competencias y habilidades tanto en el sector administrativo y académico. Por ello, el fortalecimiento de la comunicación en este ámbito es una de las tareas más importantes del maestro, ya que la comunicación implica el uso de signos y la capacidad para crear otros signos. Por otro lado, la educación debe brindar escenarios y propuestas que ofrezcan al lenguaje como un potencial, es decir, como hablante y oyente pueda significar, lo que decíamos anteriormente. Además, cuando hablamos de lenguaje, debemos saber que como hablantes y oyentes debemos tener una capacidad para manejar temas como los registros, campos, modos, tonos y entre otros temas que son de vital importancia para fortalecer al lenguaje y por ende al campo de la semiótica. Es todo esto considerado un dominio lingüístico. Por otro lado, debemos saber entonces que la facultad que nos hace humanos no solo es la lingüística, sino también la semiótica, pues esta última permite que los alumnos y muchos hablantes puedan pensar, inferir, argumentar, generalizar, categorizar y entre otros. Lo que significa entonces el poder de combinar, crear signos y sistemas de signos. Por todo esto que hemos explicado, es importante que una aproximación a una propuesta pedagógica podamos tener en cuenta fundamentos como el análisis de lecturas, la creación de estrategias pedagógicas, el alcance de competencias y habilidades, interpretación, formación integral, contribuir al desarrollo cognitivo de los estudiantes, para así poder responder a los interrogantes que surgen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero más explícitamente en el acto de la planeación. Y entendemos a la planeación como un conjunto de actividades que necesitan de un tiempo, información, técnicas y organización. Es una especie de modelo experimental que busca orientar el manejo y aprovechamiento de recursos de la empresa educativa, controlando al máximo el riesgo. Esto con el fin de: primero, promover el aprendizaje significativo que pretende alcanzar éxitos académicos. Y segundo, acabar con la improvisación pedagógica. Esto se debe a que hay que anticiparse a futuras demandas, pues recordemos que los maestros de hoy están rodeados de exigencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo desde los rangos superiores, sino de toda la sociedad, ya que cualquier fracaso educacional es considerado consecuencia de la educación. Por esta razón se debe tener mucho cuidado en el momento de la planeación.
Por otro lado, en toda propuesta pedagógica se debe evaluar a los recursos que posee la institución para cumplir con los propósitos, para que así pueda gestionar una verdadera propuesta educacional que potencia las habilidades del alumno. Además, como licenciados en lengua castellana debemos tener en cuenta que la semiótica que hace parte de nuestro alrededor debe ser propuesta como una idea dentro de los planes del área, ya que hoy en día los alumnos se han convertido mucho más visuales y por ello se deben hacer uso de diferentes signos que promuevan un aprendizaje significativo y con sentido. Para terminar, es importante que tengamos en cuenta los siguientes modelos semióticos para poder repensar en una propuesta pedagógica, ya que permite una lectura significativa de la realidad educacional o social. El modelo de Laswell es un modelo básicamente descriptivo cuya finalidad es establecer los ámbitos de análisis de los actos comunicativos, los cuales podrían ser descriptivos a partir de responder 5 interrogantes: ¿quién dice? ¿Qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Y este tiene un carácter conductista. El modelo de Shannon se trata de un modelo de comunicación, o más exactamente de una teoría de la información pensada en función de la cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las máquinas, especialmente las máquinas electrónicas. Cuando Shannon habla de información, se trata de un término con un sentido completamente diferente del que nosotros le atribuimos en general. Noticias que nos traen a diario a la prensa, la radio y la televisión. Se trata para él de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. El modelo de Shannon se aplica entonces a cualquier mensaje independiente de su significación. Esta teoría permite sobre todo estudiar la cantidad de información de un mensaje en función de la capacidad del medio. Esta capacidad se mide según el sistema binario. Dos posibilidades: en bytes, asociación a la velocidad de transmisión del mensaje, pudiendo esta velocidad ser disminuida por el ruido. El modelo de Scrum es el conocido como tuba de Scrum, el cual se centra en los procesos de comunicación colectiva. Este modelo aborda el proceso en el cual de esa multiplicidad de mensajes el receptor selecciona los que menor esfuerzo le ocasionan para percibir su significado y los que mejor representan el conjunto de normas del grupo social del que el receptor es parte. El modelo de Jacobson es el modelo que ofrece investigar las funciones del lenguaje, y el primer paso antes de establecerlas es concretar un modelo de comunicación, y por eso lo llama sobre los factores de comunicación y funciones del lenguaje, como es el contexto, el emisor, receptor, mensaje, código o canal. El modelo de Malasquet parte de un esquema elemental que luego va progresivamente aumentando en complejidad hasta llegar al modelo que grafica el proceso de comunicación social. La comunicación se puede conceptuar inicialmente como un mensaje emitido por un comunicador que da lugar a una vivencia, un efecto, en un receptor. Concibe la comunicación como un proceso psicosocial que articula la relación de influencias entre aspectos o conceptos básicos. Para mayor información sobre estos modelos, por favor ingrese a la página que se le pone en la descripción del video. Muchísimas gracias.